indagando de quién es esta empresa Eidico, que se creó allá por el 94 en Tigre, provincia de Buenos Aires, y empezamos a ver todo lo que habían hecho, ¿no? En Tigre, en Punta Querandí, se apropiaron de tierras públicas, apretaron gente, mandaron matones. Hay una asociación que dice Asociación de Estafados por Eidico, por ejemplo, hasta ahí se llega, ¿no? Y cuando uno entra a investigar quiénes son los dueños, bueno, empiezan a aparecer los Lanuse, son todos Lanuse, y los que tienen otro apellido porque la mamá o la esposa es Lanuse. Ellos pintan su empresa como una empresa familiar, que eso es cierto, y como una empresa con una concepción cooperativista, que eso no es tan cierto. Por lo que dicen en su propaganda, uno podría decir, bueno, está piola, es progresista esta empresa. Lo que a mí también me llamó la atención fue que muchos de sus socios, Lanuse, y el presidente Jorge Orrelli Lanuse, porque la mamá es Lanuse, es supernumerario del Opus Dei. Las autonomías municipales están planteadas constitucionalmente. La Constitución provincial es clara a la hora de decir los municipios son autónomos, pero no autónomos de manera absolutamente ilimitada, ¿sí? La autonomía municipal es administrativa, en tanto el municipio designa sus autoridades, elige democráticamente a toda su estructura administrativa. Y es autónomo de manera política también porque dicta sus propias ordenanzas, los municipios de primera categoría redactan sus propias cartas orgánicas. Ahora, hay facultades que no le son delegadas a los municipios. En materia de recursos naturales, ¿sí?, la reforma constitucional del 94 le delegó a las provincias el dominio originario de los recursos naturales. Ese poder que tiene la provincia no está delegado a su vez a los municipios, con lo cual, si entendemos que esta ley de alguna manera regula el uso de ese recurso natural bosque, tiene que ser definitivamente la provincia la que dicte normas de presupuestos mínimos. Pero a su vez, esta ley tiene dos aspectos, porque su principal objetivo es la preservación ambiental del bosque nativo. Y entonces ahí hay lo que se llama facultades concurrentes. La nación, que dicta los presupuestos mínimos, las provincias, que ajustándose a esos presupuestos mínimos pueden exigir un poco más, no menos, no pueden ir por debajo de la base que impone nación, y los municipios, que tienen el gran y enorme desafío a partir de esto, que es pensar, y hoy lo decíamos en una radio, pensar creativamente cuál es el modelo de desarrollo de esas comunidades que no afecte justamente la posibilidad de desarrollo futuro. Fue un proceso largo y ya en ese momento, como creo que mencionó Paula, empezamos a ver indicios de que había serias intenciones de forzar el resultado del trabajo que estábamos haciendo conforme lo establece la Ley Nacional de Protección de Bosques Nativos, que obliga a la provincia a tener su propia ley. Luego de ese proceso terminamos casi misteriosamente con una ley sancionada por unanimidad, y digo misteriosamente porque nosotros éramos muy prejuiciosos sobre el resultado que podía haber. Fuimos varias veces a la legislatura, hicimos talleres en varios lugares de la provincia. Seguramente no fue el proceso perfecto y hay mucha gente que se quedó probablemente con ganas de participar en los debates, pero finalmente nos quedó la satisfacción de haber trabajado con la convicción de generar lo que nosotros denominamos una política de Estado para nuestra provincia, para las generaciones futuras,
Alguien me preguntó si tan mal te iba con Banjul, si tan mal la relación tenía, ¿por qué no renunciaste? Y la respuesta fue porque nosotros somos trabajadores del Estado. No somos trabajadores de un gobierno que circunstancialmente administra el Estado. Por ley nuestras propias autoridades lo modificaron, cosa que tardamos 8 meses en enterarnos porque lo tenían escondido. Cuando nos enteramos, rápidamente lo comunicamos y entramos en un nuevo debate con los amigos de la alta costura, y ellos tuvieron el coraje de presentarse en la legislatura con el proyecto de ley originalmente elaborado y hacerlo propio y presentarlo. Y ese fue el proyecto sobre el cual se discutió en la Comisión de Medio Ambiente y terminó siendo aprobado. Así que si no hubiera sido por la rápida acción de esta gente, probablemente hubieran sido exitosos y hubieran aprobado un proyecto de ley que cubría la formalidad según lo establece la ley nacional, pero no era el instrumento que la provincia necesitaba. Algunos indicios que indicaban que estaban tratando de hacerle algunas trampitas. Todavía no nos habíamos enterado, el 11 de febrero se había firmado el decreto de creación del Consejo Consultivo, pero ya había algunos indicios, como por ejemplo reclamábamos la participación en la reglamentación y hasta el día de hoy no se produjo. Empezamos a cuestionar, cuando se apareció en escena el Consejo Consultivo, las declaraciones de la persona que pusieron a cargo, que no tiene ninguna formación especial y se supone que es un consejo que se debe formar, se debe convocar a partir de la presentación de algún proyecto, según dice la ley. Y no había ningún proyecto presentado y de golpe nos encontramos con un consejo que prácticamente era un organismo más, un organismo público más que tenía capacidad para decidir sobre los mapas, sobre los proyectos, sin la intervención de la Dirección del Bosque. Rendimos 1,5 millones de pesos, de los cuales se observaron 300.000 pesos, las facturas de 300.000 pesos de gastos que hizo Corfone. De los gastos que hicimos nosotros, operativos, se observaron facturas por 6.000 pesos. Y las observaciones son que no se lee en el quit del comprobante de combustible, que el proveedor resulta que tenía deuda con la FIP y no nos podía dar una factura, cosa que no teníamos manera de corroborar al momento. Y bueno, y en algún proyecto a alguien se le ocurrió comprar un libro sobre... Acá está la culpable. Se le ocurrió comprar un libro sobre los mapuches que ahora parece que lo tiene Rodolfo Canini y él y yo lo usamos para pergeñar una organización clandestina que encima somos cómplices del asesinato del policiario camino a Pilolí. Les quería contar todo esto porque, más allá de que personalmente es doloroso, entendemos que recurren a estos argumentos porque no tienen más argumentos. Intentan desprestigiar al equipo técnico que hace 6 meses era brillante, aunque después el ministro Bertolla, recordando sus dotes de profesor de educación física, dijo que era necesaria una rotación, como en el vóley. Porque directamente están cambiando el equipo. Están entrevistando gente, los contratos se ven a fin de agosto, y nosotros valoramos mucho este espacio, como el de San Martín, y toda la movilización que se ha generado, porque cuando empezamos a sufrir estas presiones y la persecución y los aprietes y los intentos de disciplinamiento, cuando hablábamos de proyectos inmobiliarios que se venían en Villa La Cultura, nos decían: ustedes ven fantasmas, ¿de qué están hablando? Después el ministro Bertolla salió y dijo: no hay presiones inmobiliarias. Pero a las 2 semanas tuvo que mandar una carta de documento diciendo que se abstengan de hacer propaganda, porque en La Nación ya estaban vendiendo los lotes de Villa La Cultura. Y resulta que entonces, a medida que fue pasando el tiempo, se fue corroborando que las denuncias que nosotros desde febrero veníamos haciendo eran verdad. Entonces, ¿qué les quedó ahora? Decir que somos ladrones. Bueno, simplemente les quiero decir, no somos ladrones, somos trabajadores del Estado y pretendemos seguir siéndolo.